Estos son los circuitos que conforman una pantalla. En una pantalla vamos a encontrarnos prácticamente siempre este conjunto de circuitos. Bien, ¿cómo trabajan ellos? Es obvio que todo comienza por la alimentación principal, fuentes principales de una pantalla o fuente principal de una pantalla. Por lo tanto, para comenzar el análisis de los circuitos de una pantalla, hay que comenzar por el DC-DC converter y generador de voltaje. La fuente de esta pantalla sería aproximadamente esta área que hemos señalado aquí y que está ampliada en esta imagen. Bien, sin incorporar este diodo, estos condensadores y este condensador de aquí arriba. Esto pertenecería a la retroiluminación. Si vamos a ser más precisos, tendríamos que tirar una línea aproximadamente por aquí hasta estos dos condensadores que están aquí. Bien, el circuito principal de esta fuente es este circuito que está aquí. Este circuito tiene varias funciones. Para reparar una pantalla o la parte electrónica de una pantalla, esta parte, necesitamos de un recurso, ya que no tenemos diagramas electrónicos por lo general de estas pantallas. Quizás en algún caso podamos encontrar algún diagrama electrónico, pero no es lo más usual. Por lo tanto, tenemos que comenzar a buscar otro tipo de recurso. En este caso, estoy viendo que la referencia de este circuito me puede llevar a pensar que es un circuito Richtec. Y digo porque Richtec, en la medida que ya hemos estado trabajando electrónica, hemos visto que prácticamente sus referencias son de este tipo. Dos letras, un signo igual y otras dos letras. Bien, en los circuitos del fabricante Richtec, lo que importa es las dos letras iniciales, no las siguientes. Las siguientes hacen referencia a tipo y fechas. La de adelante, estas dos letras, son las que hacen referencia al circuito. Es decir, el código del circuito, en este caso sería CW. Tendríamos obligatorio, en internet tenemos un PDF con estos códigos y si nos ayudamos de ellos nos podrá decir exactamente qué es lo que estamos buscando. ¿Por qué razón? Bien, porque si ponemos en internet o hacemos una búsqueda con esta referencia CW, no aparecerá lo que estoy buscando. Necesito el nombre real, la numeración real que identifica a este circuito para localizar su PDF y con el PDF entender esta parte electrónica que está diseñada. Sin ese recurso es imposible llegar y medir con precisión. Es posible que podamos acercarnos por simpatía, y digo por simpatía porque en la medida que estemos trabajando o trabajemos estos circuitos, por lo general podemos intuir ciertos detalles. Por ejemplo, yo puedo intuir que este inductor magnético tiene un pulso en algún punto. Y eso me puede servir como referencia de que el circuito está trabajando en esa parte. Entonces, tocando con el osciloscopio en este punto o en este punto, puedo llegar a intuir si este circuito, lo que es la modulación por ancho de pulso que tiene que generar, está trabajando. Solamente eso, no podríamos determinar el resto de pines. Por esa razón, repito, lo primero es identificar el fabricante, en este caso Richtec. Lo siguiente es dentro del fabricante buscar la numeración correcta y con esa numeración identificar un PDF que me ayude a trabajar. Bien, después de localizar el PDF que he mencionado, me voy a encontrar solamente con una búsqueda que tengo varios CW. Es decir, no tengo un solo código dentro de las numeraciones de código que da este fabricante. No tengo un solo código que diga CW, sino que tengo tres. Bien, ¿cómo identifico de los tres el correcto? Bien, me está diciendo que el correcto es un chip QFN, es decir, este tipo de soldadura es de 4x4, me está indicando las dimensiones físicas de este circuito, y que es de 24 pines. Efectivamente, este es el chip que corresponde a esta placa, es decir, el chip que tengo en pantalla. Y el número, el pad number, es el RT9921C. Ahora con esto sí puedo encontrar un PDF. Un PDF que me dé una
aplicación típica y me dé los datos y detalles de todos estos pines. Con este recurso, entonces sí podemos trabajar. Repito, es muy importante cuando identifiquemos un chip, lo primero, el fabricante. ¿Por qué razón? Bien, porque en algunos casos sí tengo la numeración correcta directamente escrita en el chip. Sin embargo, esto no siempre lo tenemos. En muchas ocasiones lo que tenemos es un código de producto, como es este caso el CW, y ese código de producto me llevará al nombre real o referencia del circuito. En este caso, repito, RT9921C. Bien, con esto localizamos un PDF que nos ayuda a trabajar. Ya con el dato del RT9921, sí me encuentro en internet un PDF que me da dos datos importantes para poder trabajar. Lo primero, una aplicación típica, y lo segundo, un diagrama en bloque interno. Ambos dos me interesan mucho. Hay más datos dentro del PDF, pero estos dos me permiten trabajar sobre la placa, porque tengo la identificación de los pines y prácticamente lo que tengo en periferia de circuito. Además de ello, lo que el circuito tiene internamente, es decir, cómo más o menos trabaja este circuito, lo puedo intuir a través del diagrama en bloques. Esto ya lo hemos repetido en otros casos. Bien, en este caso, con esta información ya podemos trabajar. Bien, lo primero, y es aquí donde cobra importancia la clase anterior, es entender para qué se están realizando todos estos valores de voltaje. Bien, en la clase anterior, cuando estábamos trabajando todo lo que era la forma en que una señal LVDS se convertía a una imagen, vimos el trabajo de ciertos circuitos. Cómo teníamos que aplicarle una cantidad de voltaje determinada a ciertos MOSFET para que ellos, a través de un campo eléctrico, dieran una inclinación a unas moléculas. Y estábamos haciendo referencia a este diagrama. Cuando al transistor o al MOSFET le aplicábamos una tensión de polarización de puerta y una señal, ellos, en función de esta señal y este voltaje, inclinaban estas moléculas, dejando pasar la luz y creando tonalidades de grises o tonalidades oscuras, en función de cómo quedaba inclinada la molécula. Por lo tanto, yo necesito hacer que el MOSFET conmute y me dé la inclinación un tiempo determinado, pero después cese instantáneamente la inclinación. Por lo tanto, necesito un voltaje muy alto y un voltaje muy bajo. Quiere decir esto, que con este voltaje voy a crear que el MOSFET conduzca y con este voltaje lo voy a apagar inmediatamente. Entonces, necesitamos dos valores de voltaje, es decir, la fuente de alimentación que estamos analizando tiene que crear dos valores de voltaje. Un valor negativo y un valor positivo, muy alto, porque es un MOSFET de canal N. Bien, veamos cómo se crean inicialmente estos dos valores de voltaje. No dando el orden correcto de trabajo del circuito, eso lo haremos al final, pero sí vamos a ver la periferia de este circuito, cómo se crea un valor negativo y cómo se crea un valor positivo. En la imagen he representado las mediciones reales del circuito, es decir, estos valores los he tomado cuando la pantalla está funcionando y me dio 25,94 voltios aquí en este punto, es decir, en el pin 15, y pude medir menos 7,5 voltios en el extremo de esta resistencia. Esta resistencia sería esta resistencia de aquí. Vamos a ver cómo llegamos a todo esto. Bien, en este caso, la primera pregunta es ¿cómo puedo crear o cómo se crean 25,94 voltios desde 3,14 voltios?
Bien, esto ya está explicado. Esto es un circuito del tipo BOST. Esto fue lo mismo o es prácticamente un circuito muy parecido al circuito que se explicó en la clase de retroiluminación de pantalla. Esta parte que compone voltaje principal, inductor, diodo, condensador, luego inyección y luego inyección de otro voltaje de alterna, crean 25,94 voltios. Prácticamente lo podríamos casi que sumar, no del todo y de la forma que lo estoy haciendo, pero es que casi podríamos dar un voltaje de continua de casi 10 voltios más una alterna de otros casi 10 voltios me dan casi 20, más un voltaje de alimentación de continua de 3,3 voltios son casi 23, o 25 voltios, lo que tengo aquí. Esto, repito, está explicado en la clase de circuito BOST. Aquella persona que quiera revisar esta parte puede revisarla. Repito, el voltaje de alimentación sería este, más este voltaje de aquí, más este voltaje de aquí, y entre ellos crear 25,94 voltios. Esto es para esta parte. Los 7,5 voltios. Los 7,5 voltios es que tenemos un voltaje de aproximadamente 10 voltios aquí, que no son 10 voltios, si lo vemos en la parte del oscilograma, podemos ver que son entre 8 y 9 voltios. 8 voltios menos 0,5, 7,5 aproximadamente. Estoy hablando de valores aproximados. En cambio, estos son valores reales que he medido en placa. Bien, esa es la forma en que creamos este voltaje. Bien, se carga este condensador. C11 se carga y se descarga a través de este pulso. Este diodo de aquí arriba hace la especie de rectificador. Rectifica un voltaje, pero al estar en inversa, y me refiero en inversa con relación a esta parte, él dejará pasar solamente el valor negativo. Por lo tanto, aquí lo que tengo es un valor negativo de voltaje. Repito, si le aplico una señal de alterna a un diodo, el diodo dejará pasar la parte correspondiente en función de la polarización. En este caso, este diodo está en inversa. Lo que voy a registrar en esta parte o en esta parte del diodo es un valor negativo con relación a mi masa. Es decir, si mido con relación a la masa de este circuito. Recuerden, este sería el valor positivo, este sería el negativo, y en este caso este diodo dejaría pasar solamente la parte negativa de esta señal que le estoy aplicando a este condensador. En este caso, este condensador se carga a este valor y de esta forma mantiene a este voltaje fijo en este punto. Este diodo Zener que está aquí es únicamente de protección para evitar, y observen, los Zener siempre se ponen en inversa, el Zener siempre está en inversa, y sin embargo aquí está aparentemente en directa, pero no es así, porque el valor positivo aquí, en este caso, es la masa, y está protegiendo que entre masa y este punto no exceda este valor de voltaje. Este es un diodo de protección en inversa, sigue estando en inversa. Lo único que, repito, en este caso, al ser 0 es positivo con relación a menos 7,5. Por lo tanto, eso es más, menos. Este Zener, repito, está a modo de protección. Bien, de esa forma yo creo los menos 7,5 y los 25,94 voltios. ¿Cómo identifico a estas líneas y a estos elementos o componentes en la placa? Bien, tengo que guiarme obligatoriamente por las líneas y los pines. Observen, pin número 1 me lo está indicando este punto de aquí. Cuidado, no confundan, esto es una raya de pintura. Esto es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 pines por cada cara. Esto no es un pin. Pin número 1 es este y va directamente al inductor. Por lo tanto, pin número 1 al inductor. Y también, si observamos, esto está unido. Por lo tanto, el ánodo de este diodo es el mismo punto.
Pin número 1, inductor, ánodo. Pin número 1, inductor, ánodo del diodo. Luego sigo y tengo este condensador. Luego sigo y tengo un condensador por aquí y un condensador por aquí. Por lo tanto, tengo un condensador y otro condensador. Un condensador que lleva a unos diodos, un condensador que lleva a unos diodos y un condensador que me lleva a otros diodos. Estos son parejas de diodos. En esta parte tengo una pareja y aquí tengo otra pareja. En estos casos, o en este caso y este caso, aquí tengo la unión de un ánodo y un cátodo. Ánodo y cátodo. Si observamos que este condensador me lleva a una pareja de diodo, uno de ellos dos me va a dar un valor de 29 voltios por un lado y otro de ellos me va a dar un valor negativo. Cuando estamos trabajando electrónica de esta forma, necesitamos seguir las pistas de cobre que están dibujadas en verde y los elementos. En este caso, repito, he salido del pin 1 y me he encontrado que está unido a un diodo, un inductor, un condensador y otro condensador. No hay más unión en este caso. Tengo el inductor, tengo el diodo, un condensador y otro condensador. Ambos condensadores me llevan a diodos. Por lo tanto, estos elementos que hasta ahora no era conocido, ahora ya los puedo identificar. Y aquí dice D5 y aquí dice D4. D4 y D5. Es decir, me está indicando que el fabricante de esta pantalla a estos diodos le llamó D5 y a estos diodos le llamó D4. Bien, con esto prácticamente ya puedo hacer un mínimo de medición. Pasemos a lo siguiente. Pin 15. En el pin 15 tiene que llegar el voltaje positivo mayor. ¿Por qué mayor? Bien, porque aquí dice VGH. Voltaje puerta alto, high. Voltaje puerta bajo. Ya me está indicando algo más el fabricante. GLGH. Voltaje de polarización de puerta bajo, voltaje de polarización de puerta alto. Por lo tanto, ya puedo intuir o medir con esto en esta placa. Aquí tendría que haber en el pin 15, recuerden, 6, 12, 13, 14, 15. En este pin tendríamos que tener 25,94 voltios. ¿Por qué doy estos valores? Bien, porque no siempre la pantalla funciona de forma correcta. Es posible que lo que esté fallando sea esta fuente. Entonces, como ya tengo una referencia que me la han dado en un curso, puedo tomar estos valores como valores de referencia para otras pantallas. Esto sí prácticamente siempre va a ocurrir. Bien, entonces ya hemos llegado a la conclusión de cómo se crea un voltaje negativo y un voltaje muy grande en este circuito para manejar las puertas de los MOSFET. ¿Cómo ocurre esto? ¿En qué secuencia? Esta es la primera parte. Bien, la secuencia sería la siguiente. Observen, para eso tenemos el diagrama en bloque. Tiene que trabajar este MOSFET. Este MOSFET es el LX, es quien va a conmutar para crear este pulso. Es decir, lo primero que tiene que trabajar es este bloque. Como siempre, en todos los circuitos que hemos hablado y vamos a hablar, lo primero es el voltaje principal de alimentación. ¿De qué voltaje estamos hablando? Del voltaje principal de pantalla, este voltaje de aquí, el LVDS-VCC. Ese es el voltaje que tiene que llegar a ese pin, al pin de alimentación de ese circuito. Por ello, y esta es una razón, que si no tenemos este voltaje la pantalla permanece en oscuridad total, no lleva ni aparece nada. Entonces, el primer voltaje que tengo que medir en este circuito es el voltaje en el pin 2. Antes de medir ningún voltaje. La explicación anterior fue sencillamente para
darle una introducción a este circuito. Es decir, por lo menos intentar saber por qué razón este circuito tiene que fabricar esos voltajes. Bien, no son los únicos voltajes importantes. En este caso, si vemos otro gráfico, entenderemos que este voltaje pertenece a la alimentación de los drivers principales y este voltaje de aquí pertenece al circuito T-Con. Es decir, que para que el circuito procese las señales y me las envíe a las fuentes de los MOSFET, para que el circuito aplique voltaje en las puertas de los MOSFET para mantenerlo encendido y apagarlo, primero necesito las señales. Es decir, que las señales ya estén procesadas y estén llegando a esas fuentes. Por lo tanto, el primer voltaje que tiene que llegar al circuito es el del pin 2 y el siguiente es el voltaje LDO, es decir, el del pin 6. Los voltajes en el pin 5 es para ajustar esta salida de voltaje. Ajuste ADJ 1.24 voltios para que salgan 2,5, 2,49. Esos 2,49 van a alimentar al circuito T-Con, el cual se encarga, repito, de manejar o crear las señales que se irán aplicando al LVDS. Es decir, el campo eléctrico que aplica el MOSFET al LVDS, el voltaje que alimenta al circuito que crea a esos voltajes es este. Por lo tanto, repito, primera medición en este circuito, pin 2, 3,14 voltios. Siguiente voltaje que tiene que aparecer en este circuito, el voltaje LDO. ¿Por qué? Porque necesito que se alimente el circuito T-Con, el circuito que me va a fabricar las señales que van a atacar a las fuentes, las que van a polarizar al LVDS. Después de esto, entonces tienen que salir estos voltajes, el VAD-VDD. Este voltaje es el voltaje que alimenta a los drivers principales de scan y de datos. Sin este voltaje, lógicamente, no tengo nada en pantalla. Por lo tanto, tan importante es este, como estos que son los que aplican o retiran la polarización del LVDS. Bien, los demás voltajes que vemos son o bien producto de uno que ya ha entrado, en este caso al pin 18 le entran 9,59, pero se han creado aquí, para alimentar el resto de los bloques. Bien, con esto prácticamente ya podemos hacer mediciones y trabajar en estos circuitos. Si estos voltajes no trabajan, lógicamente, tendremos ciertas averías. Las averías, repito, están en función de los voltajes que pueden fallar. En este caso, si este circuito falla, es decir, no le llega la alimentación principal, la pantalla permanece completamente en oscuro. Es decir, no hay ningún tipo de señal. Si se alteran uno de estos dos voltajes en función de lo que se altere, es muy posible que este o este me deje los MOSFET completamente apagado, no se pueda crear ni el scan ni el trabajo de datos, porque esto sería para una cosa y para la otra, y si no tengo estos dos voltajes, sencillamente no trabajará la pantalla. Y si me falta alguno de ellos, los MOSFET no podrán realizar el trabajo que ya hemos mencionado en la clase anterior.